Muy bien. Vamos a empezar. Estamos en Perek Zain, Pasuk Yod Gimal. En la primera parte del Perek que estudiamos el último shiur habló de la construcción del palacio de David Amelech. Primero habló sobre la estructura del Bet HaMikdash. Terminó de contarnos la estructura del Bet HaMikdash, pasó al palacio privado del rey David. Y ahora, del rey Shlomo, perdón. Ah, dijiste Shlomo, no escuché. Del rey Shlomo. Y ahora volvemos a el Bet HaMikdash, pero ya nos va a pasar a hablar de los kelim del Bet HaMikdash, de los objetos que había en el Bet HaMikdash. En el Mishkan, nosotros sabemos que estaba el Mizbeach, donde se hacían los korbanot, la menorá, el Shulchan Lechem Apanim, el Mizbeach Anehoshet, que era para el Ketoret, y estaba el Kior para Netilat Yadayim Berraglaim, que hacían los Kohanim antes de empezar la Abodata Korbanot. Estos son los elementos básicos que había en el Mishkan. Shlomo Amelech recibió él, como estudiamos en Sefer Shemuel, la Gemara enseña que David y Shemuel Anabí, mientras Shaul Amelech lo perseguía a David, una noche David se escondió adentro de un Bet Midrash con Shemuel Anabí y se quedaron toda la noche en la terraza estudiando sobre dónde se iba a construir el Bet HaMikdash. David con Shemuel. En ese estudio no solamente llegaron a encontrar el lugar exacto a donde se tenía que construir el Bet HaMikdash, sino que además Shemuel con Nebuá le transmitió a David todos los detalles de la construcción del Bet HaMikdash. Esos detalles de la construcción del Bet HaMikdash se los transmitió David a Shlomo por escrito. David le entregó a Shlomo. ¿Quieres ponerte el extender? David le entregó a Shlomo, su hijo, Megilat HaMikdash. Le entregó un escrito con todos los detalles exactos de cómo tenía que ser la construcción del Bet HaMikdash. Entonces, hasta ahora nos hablamos del edificio, pero claramente, al ser que a partir de ahora era el pueblo entero que se anularon el permiso de hacer korbanot en las Bamot. Hasta ahora, hasta antes del Bet HaMikdash, la gente podía hacer korbanot particulares. A partir de ahora, el único centro a donde se iban a hacer los korbanot de todo el pueblo de Israel iba a ser pura y exclusivamente en el Bet HaMikdash. Por lo tanto, y no solamente eso, sino la cantidad de Kohanim que iban a empezar a trabajar en el Bet HaMikdash era mucho más grande que la que trabajaban en Mishkan. Primero que todo, cuando nosotros hablamos en estas perashot de los Kohanim, ¿quiénes eran los Kohanim? ¿Cuántos Kohanim había en el Midbar? 3. Eran 5, murieron 2, quedó Aarón con sus 2 hijos. Después recién, cuando Pinhas, Hashem lo ordenó a Pinhas, Cohen, y empezó, bueno, a partir de ahí todos los hijos, los nietos, los bisnietos, y se hizo toda la familia de los Kohanim. En este momento, Shlomo Amelech tenía que construir, ya no alcanzaba con las herramientas y con los kelim que habían en el primer Bet HaMikdash. Tenía que ser algo mucho más masivo. Entonces vamos a ver que Shlomo Amelech construyó todo multiplicado. Si en el primer Bet HaMikdash había un Shulchan Lechem Apanim, Shlomo Amelech construyó 10 Shulchan Lechem Apanim. Había un Kior, Shlomo Amelech construyó 10 Kior. Había una menorá, Shlomo Amelech construyó 10 menorot. En el primer Bet HaMikdash, todo lo que había por 10. ¿Sí? El Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash construyó Shlomo Amelech. 10 menorot. Ahora lo vamos a ver en este Perek. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos a ver cuando lleguemos por qué también la menorá era necesario hacer cantidades y ahí no era un tema de utilidad, exactamente. Muy bien. Entonces lo que vamos. Muy bien. El Kevesh, a donde se hacían los korbanot, no hizo más cantidad, porque el lugar para korban era 1, pero duplicó el tamaño. ¿Sí? El tamaño del Kevesh, la rampa del Mizbeach, fue duplicado en el Bet HaMikdash. Exactamente. Pero el lugar donde se quemaban los korbanot tenía uno solo. Debe ser así. Pero no, Mizbeach uno solo.
Mizbeach no. Un Mizbeach con varios lugares donde se podía hacer. Claro, adentro del espacio, exactamente. ¿Leje Muy Mamá bien. funcionaban los 10 o era...? Muy bien, vamos a llegar cuando lleguemos para que si estaban los 10, ¿sí? Funcionaban los 10. Ya una januquía grande también. No, pero tenían que encender varias, ¿cómo así? Bueno, esto es un prefacio de lo que vamos a ver ahora, vamos a ir viendo. ¿Sí? Qué ansiosos. Muy bien. Pasuk Yokimal. Vaishlach Hamelech Shelomo Vaikach et Hiram Mitzor. Ben Isha Almaná Hu. Mimate Naftali Beaviv Tzori Ish Tzori Horesh Nehoshet. Vaimale et HaChochma ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. Nos cuenta el pasú que Shelomo Amelech trajo a un artesano nuevo. O sea, hasta ahora se construyó el Bet HaMikdash. Terminó la construcción, ahora vamos a hablar de los kelim del Bet HaMikdash y nos nombra a otra persona, Hiram Mitzor. ¿Alguna se acuerda de este nombre? Hiram Mitzor. En una pelea. Hiram era un rey en realidad. Hiram era el rey de Tzor, que era en el Líbano, que él tenía muy buenas relaciones con David. Él fue el que le construyó el palacio del rey David. Y cuando Shelomo Amelech quiso emprender la construcción del Bet HaMikdash, ¿a quién le fue a pedir? A Hiram Mitzor. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Acá de repente el pasuk nos dice Vaishlach Amelech Shelomo Vaikach et Hiram Mitzor. El rey Shelomo agarró a Hiram Mitzor. Y encima nos sigue diciendo que este Hiram Mitzor, ¿quién era? Ben Isha Almaná Hu Mimate Naftali. Él era hijo de una mujer viuda, pertenecía a Shevet Naftali, a la tribu de Naftali. Beaviv Ish Tzori, y su papá vivía, Ish Tzori, que vivía en la ciudad de Tzor, y era Horesh Nehoshet. Y él Ya estaba muerto, era un padre. artesano, ¿cómo sabes? Benishá y hermana. Muy bien, muy bien. Horesh Nehoshet, ahora por eso traje el Divrei Yamim. Vamos a ver lo que dice el pasuk en Divrei Yamim. Horesh Nehoshet, él era un artesano que sabía trabajar el bronce, el cobre. Vaimale et HaChochma ve'et HaTevuná ve'et HaDa'at, y él estaba lleno, fue consagrado con Jochma, Tevuná y Da'at. ¿Para qué? La azot kol melajá banehoshet, y él podía hacer todo lo necesario, todo tipo de trabajo con cobre. Vayaboy la melech Shelomo, vayas et kol melachto, y él vino al rey Shelomo, hizo todo lo que le pedía al rey Shelomo, que es lo que vamos a empezar a nombrar. O sea que acá estamos hablando de una persona Hiram Mitzor, que claramente no era el rey Hiram Mitzor, ¿sí? Porque el rey Hiram Mitzor era Goy, era el rey del Líbano, ¿sí? Acá estamos hablando de otra persona que vivía ahí, y explica los Mefarshim. En honor al rey había mucha gente que se llamaba Hiram, era honor al rey Hiram. Este era una persona yehudí que vivía en Tzor, que se llamaba Hiram. Y el pasuk nos dice que era hijo de una mujer que había quedado viuda, de la tribu de Naftali, y su papá era Tzorí. ¿Qué nos está diciendo acá? Y que aparte que sabe trabajar con el Nehoshet. En Divrei Yamim también nos nombra a Hiram Mitzor, pero está nombrado un poco distinto. En Divrei Yamim, que como dijimos muchas veces, agrega, lo escribió Israel Sofer y agrega información histórica que no aparece en Sefer Melahim, nos dice así: Shelomo Amelech le mandó a pedir a Hiram maderas y trabajadores para construir el Bet HaMikdash. Hiram le contestó: Vayomer Hiram, Baruch Adonai Eloi Israel, asher asa et hashamayim ve'et haaretz, asher natan leDavid HaMelech ben Jajam Yodea Sechel uBinah, asher ibnei bayit leAdonai ubayit de Malchuto. Cuando Hiram escucha que Shelomo le viene a pedir, le viene a decir que va a construir el Bet HaMikdash, Hiram había sido muy cercano de David. Él sabía que el anhelo más grande de David era construir el Bet HaMikdash y que no pudo construirlo. Entonces le responde, le dice: Baruch, el Dios de los judíos, que le dio a David, el rey, mi amigo, le dio un hijo sabio que va a poder construir la casa de Dios que su papá tanto quiso. Y él le dice: Beatá, shalachti ish jajam yodea binah lehuram abi.
y ahora yo te voy a mandar un trabajador muy inteligente, que él era el artesano de mi papá, el del rey de mi papá. Le está diciendo Hiram, le está diciendo a Shlomo, te voy a mandar al que era el trabajador, el artesano que hizo el palacio de mi papá, te lo voy a mandar para que construya el Bet HaMikdash. ¿Y quién era él? Ben Isham min Benot Dan. Era hijo de una mujer de la tribu de Dan. Beaviv Ish Tzori, que vuelvo a decir, y era de la familia que vivían en Tzor. Yodea la Azot, Bazahab, Bakesef, Banehoshet, Babarzel, Baabanim, Baetzim, Baargaman, Batejeret, Babut, Bacarmel, Lefateach Kol Pituach, Lachshov Kol Mahashevet, Asher Inaten Lo, Im Jajameja, Bejajme Adoni David Abija. Le dice, te voy a mandar a esta persona, este trabajador, que sabe, es un artesano en todo sentido. Sabe trabajar la plata, el oro, el cobre, el hierro, en piedras, en maderas, en el tejido, sabe hacer todo. Te lo voy a mandar a él para que te ayude a la construcción del Bet HaMikdash. El Malbim pone estos dos pesukim, dice, espera, acá hay cosas que cambian. Acá me decís que era mi Maté Naftali, y acá me dijiste que mi Benot Dan, era de Dan. Acá me dijiste que era la Azot Kol Melahab Banehoshet, y acá me está diciendo que era Baizahab, que se Banehoshet, en todo. Entonces el Malbim dice de que eran padre e hijo. Cuando Shlomo HaMelech empezó a construir el Bet HaMikdash, Hiram, el rey de Tzor, le mandó a un trabajador que lo ayudó a Shlomo para construir todo el edificio del Bet HaMikdash, que fue todo lo que dijimos hasta ahora. Para eso necesitaba que sepa trabajar la piedra, la madera, el oro, los cortinados, tallar, todo. Cuando terminó la construcción del edificio del Bet HaMikdash, Hiram, el padre, murió. Ahora Shlomo necesitaba los kelim del Bet HaMikdash, fue a buscar al hijo de Hiram. Entonces al padre, Shlomo no lo fue a buscar, se lo mandó directamente al rey. Una vez que murió, ahí Shlomo se quedó sin el maestro mayor de obra. Ahora, ¿cómo hago? Él mismo mandó a que le traigan al hijo, pero el hijo sabía solamente, era experto en cobre, no en todos los demás minerales. ¿Cómo Naftali? Muy bien. Rashi nos trae el Midrash, que trae la Gemara, pregunta, dice, Beaviv Ishturi, no está Rashi en Sefer Melahim, está en Divrei Yamim. En Divrei Yamim dice, Ben Isha Almaná, Min Benot Dan, de la tribu de Dan, Beaviv Ishturi, Yehudí allá, Yoshev Betzor, eran Yehudim que vivían en Tzor. Dugma Obededom Agiti, Shaya Yoshev Begat. ¿Sí? Beleví allá. Este hombre que vivía en Tzor era de la tribu de Leví. Uba Melahim Ketiv, Ben Ishal Manami Matena Naftali. En Melahim, que tenemos nosotros, dice que era de la tribu de Naftali, Ela Imo Midan Beaviv Minaftali. Dice Rashi, hay que poner una coma en Melahim. Es Ben Ishal Manahu, él era hijo de una mujer viuda, la mujer era de Dan, pero él era mi Maté Naftali, porque de parte del padre era de Naftali. ¿Sí? Acá no dice Leví. No dijo que era Leví. Momento. ¿A qué se refiere con esto? No, el Leví no era Hiram. Esa es la realidad que está trayendo Rashi, que aunque dice el Pasuk, Ish Tzori, no necesariamente vivía en Tzor. ¿Cuál es la realidad? Que dice Obed Edom Agiti, ¿sí? Que era Yoshev Begat y era de Leví, aunque lo llama Obed Edom Agiti, a pesar que el Pasuk dice que era de Gat, igualmente en realidad era Leví, nada más que le pone el nombre de la ciudad donde venía, aunque dice Tzori, era de la ciudad donde venía, pero donde era, el padre era de Naftali y la madre era de Dan. Pregunta Rashi, ¿para qué me trae, qué me cambia esta información? Danani Elohim Begam Naftule Elohim. Ambra Rachel, Meata Akamti Petulim Akmumiut Asiti, Al Sheani Ejolal Ledamot Etatzmi Lelea Ajoti. Trae Rashi que cuando Rachel tuvo a Naftali,
ahí ella dijo, ahora me puedo igual, cuando Lea, momento, cuando contra Rashi, No, Rachel dijo. Danani Elohim, Begam Naftule Elohim, ¿sí? Exactamente, dice así, Me'ata Akamti Petulim, ¿sí? ¿Qué es Akamti Petulim? Es como que agarré un atajo, le gané Akmumiut. Al Shani Ejolale Damot Atzmi de Lea Joti. Dice, Lea tuvo a Yehuda y Yehuda construyó el primer Tamikdash, ¿sí? Betzalel era de Yehuda. Shehasea Mishkan. Itztarech leishtatef במלאכתו אחד מבני דן, שנאמר ביתו אהוליאב בן אחיסמך למטה דן. ¿Sí? El Mishkan, ¿quién lo construyó? Betzalel y Ahisamach. Betzalel de la tribu de Yehuda y Ahisamach de la tribu de Dan. Shelomo, que construye el Bet HaMikdash, era de Yehuda. Entonces tuvo que traer a Hiram y el Pasuk y Jesotó a la tribu de Dan, que era la misma tribu que Ahisamach. Así como el Mishkan fue construido por Yehuda, que era la tribu más importante, y Dan era una de las tribus más bajas de todas. El Bet HaMikdash, el Mishkan fue construido desde la tribu más importante hasta la más baja. Mi Benay Shefajot, las dos, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el Bet HaMikdash fue construido con Shelomo, pero también con Hiram, que era mi Benay Shefajot de las tribus más bajas. Por eso lo trae, No, nos está mostrando que el Bet HaMikdash, para la construcción del Bet HaMikdash, nadie tenía que traer el título de honor. Lo construimos nosotros. Nosotros sabemos que hasta esta época todavía había mucha batalla tribal, ¿sí? Que nuestra tribu, que la otra tribu, en las guerras, a ver quién sacaba un poco más el gobierno, ¿sí? Entonces acá que se construyó el Bet HaMikdash, la demostración era, se tiene que construir el Bet HaMikdash a través de todo deja abierta la ventana que hace mucho calor. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Y una de las demostraciones, estas dos tribus, era la demostración también del Ahdut, la unión que tenía que haber en Am Israel para que efectivamente todo este proyecto de la construcción del Bet HaMikdash sea positivo y llegue a buen destino. Por eso dice Rashi que nos nombra nuevamente a este Hiram Mitzor, que venía de las tribus más bajas de Am Israel, y junto con Shelomo fueron los que llevaron adelante la construcción del Bet HaMikdash. ¿El Shevet Dan no era los que hacían justicia a los Dayanim? Danani también. Que de la tribu era considerada más baja y eran los Dayanim de Israel. Sí, y sí, Shimshon también era de Dan y también era independientemente. Le tocó ser Shofet, eran Shofetim, pero como venían a Shefajot, Am Israel los tenían siempre de costado. ¿Sí? Muy bien. Pasuk Tetvav. ¿Qué fue lo primero que empezó a construir Shelomo? Vayatzar et sheneha amudim nehoshet. Shemone esre ama komata amuta echad. Behut shetem esre ama yasov et amud asheni. Lo primero que construyó Shelomo en la parte de los kelim externos era algo que no existía en el Mishkan. Shelomo Amelech lo construyó para el primer Bet HaMikdash. En el segundo Bet HaMikdash no estuvo, pero en la Nebuá de Sefer Yehezkel sobre el tercer Bet HaMikdash sí aparece esto que vamos a nombrar ahora, que eran dos columnas. Shelomo Amelech hizo dos columnas que a simple vista no cumplían ninguna función estructural. Cuando uno salía del edificio del Bet HaMikdash hacia el Hatzer, el edificio dijimos que era el Kodesh HaKodashim, el Kodesh y el Ulam. Uno salía del Ulam, estaba el patio donde tenía el Mizbeach, donde se hacían los korbanot. Apenas uno salía, o sea, en la puerta, en el ingreso hacia el Kodesh, había dos columnas muy grandes, ahora vamos a explicar las medidas, que no tenían un sentido arquitectónico para sostener el edificio, porque estas se construyeron después que se construyó el edificio. Eran tan imponentes estas columnas que incluso en el segundo Bet HaMikdash no estuvieron, pero quedó grabado en el recuerdo de la gente que había visto el primer Bet HaMikdash, estas dos columnas, y quedó como cuando querían hacer un dibujo del primer Bet HaMikdash, ¿cómo dibujaban? Dibujaban dos columnas grandes. ¿Cómo sabemos esto?
cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash, estamos hablando 500 años después del primero, estamos hablando casi 1000 años después de la construcción. Después que se destruye el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, queda Am Israel con un líder que se llamaba Bar Kokhba. Bar Kokhba durante mucho tiempo logró hacer una rebelión, un bastión que soportó al ejército romano, a tal punto que sabemos que Rabbi Akiva pensó que Bar Kokhba podía llegar a ser el Mashiach y vencer a los romanos y reconstruir el Bet HaMikdash, de tanto que él le pudo poner oposición a los romanos. La guerra de Bar Kokhba con los romanos no es que fue una batalla y terminó, duró muchos años que el Bar Kokhba aguantó. No solamente aguantó militarmente, sino que ellos lograron, de a poquito, mientras Bar Kokhba con su ejército contenían a los romanos, lograron que Am Israel empiece a reorganizarse la vida. Entonces acuñaron monedas. Hay monedas que las encontraron, los arqueólogos en Israel encontraron monedas de Bar Kokhba acuñadas, y dice, varios años, dice la moneda año 1 de la rebelión de Bar Kokhba. Después el que quiere busque en internet, te ponga moneda de Bar Kokhba y aparece en Wikipedia las fotos que encontraron los arqueólogos en Israel. Año 1 de la rebelión Bar Kokhba, año 5 de la rebelión de Bar Kokhba. Monedas acuñadas de la época de Bar Kokhba. ¿Cuál era el dibujo de las monedas? Hay 4 o 5 modelos que encontraron. Uno de los modelos que encontraron se veía como en 2D, no en 3D, ¿sí? De frente, como un edificio con las columnas, que eran las 2 columnas que hizo Shlomo HaMelech, ¿sí? Era la representación del Bet HaMikdash, eran estas 2 columnas que vamos a leer ahora. Entonces dice el pasuk así: Vayatzar, Shlomo formó un molde. Eran columnas sin nada arriba. Sí, sin nada arriba. Ahora vamos a ver cómo estaban puestas y a dónde. Vayatzar et Shenea Amudim Nehoshet Shemone Esre Amá Komata Amud Ejad Behut Shetem Esre Amá Yasobet Amud Asheni. Shlomo formó 2 columnas, 2 amudim de cobre. ¿Cuánto era la altura de cada una de las columnas? 18 amot, más o menos 9 metros de altura. 9 metros de alto. Behut Shetem Esre Amá Yasobet Amud Asheni. Y tenía 12 amot de circunferencia. ¿Sí? 12 amot de circunferencia, son 6 metros la circunferencia. ¿Está bien? Por eso dice Hut Shetem Esre Amá, es que se agarraban un hilo, lo giraban alrededor, medía 12 amot. O sea, era una columna de 6 metros de 9 metros de alto por 6 metros de circunferencia. Uyeteko Tarot Asá, la teta al rayea Amudim Mutzak Nehoshet. Y además le puso 2 como coronas arriba, de donde terminaban las columnas para arriba, 2 coronas que adornaban arriba, también de bronce. Hamesh Amot Komata Kotereta Ejat, Behamesh Amot Komata Kotereta Shenit. ¿Cuánto medía cada una de estas coronas? 2 metros y medio. 5 amot medían las coronas que tenía arriba. ¿Qué utiliza Ahora- este lazón? Bueno, dice, y las 2 medían. Muy bien. igual. Rashid todo acá dice, era Mikrat Katzar, para decirte que eran 2, te dice, una medía 18 de largo, de alto, y la otra medía 6 de ancho, 12 de ancho. Dice Rashid, te viene a decir así para enseñarte que una era como la otra. Rashid dice que es Mikrat Katzar, ¿sí? Pero todo esto está diciendo así, sobre uno a otro, y cada uno Rashid explica, dice, Mikrat Katzar, fíjense, yo se lo voy a leer rápido, dice, Bearez Mikrat Katzar, Rashid donde dice, Behut Shetem Esre Amá, y Asubet Amud Asheni, ahí dice, Limed Shaya Arba Amot al Arba Amot Agol, Shekol Sheyesh Beekefo Shelosha Tefachim Yesh Bo Roja Tefach, Beobio Arba Etzbaot, ¿sí? Acá nos trae Rashid la medida de pi aproximada, ¿sí? Que nos dice Rashid, todo lo que tiene un diámetro de 1, la circunferencia es 3,14, ¿sí? Entonces dice Rashid, todo lo que tiene 4 de ancho tiene 12 de circunferencia aproximadamente. Se la llamará Masejet Sukkah, Masejet Erubín, en varios lugares que la Gemara trae esta cuenta y la Gemara dice 3 Lodak. ¿Qué es Lodak? Porque en realidad es 3,14, 16, etcétera, etcétera, etcétera.
que es la multiplicación para ver cuánto es la circunferencia. La Gemara dice 3 aproximado, 3 lodak. ¿Está bien? Te lo trae Rashi. Dice, Bearez de Mikra Katzar. Y este pasuk es una forma de escritura Katzar. Pire Shorko Sherejad, Beilamed Asheni Mimenu. Upireye que folle la Sheni, Beilamed Mimenu Arrillón. No te sorprendas, es un derech de Ketiva, es una forma de escritura. Habla sobre uno para que aprendas el segundo, habla del segundo para que aprendas al primero. Lo voy a leer un poquitito rápido, porque son también detalles, después voy a mostrar, incluso entre los mefarshim hay mucho más lo que, como le dije muchas veces, al ser todo texto, después uno se tiene que imaginar en el texto cómo lo plantea en la realidad. Entonces dice, Sebahim Maase Sebahá, Gedilim Maase Sharsherot la Kotarot Ashel al Rosh Amudim, Shiv'a la Kotreta Ejad, Beshiv'a la Kotreta Sheni. La parte de esta corona que estaba arriba de cada columna, Sebahim era como una rejilla, ¿sí? Una rejilla, todo de cobre hecho, una rejilla que tenía trenzas, estaba trenzado. Rashi explica de que nos está hablando acá de las decoraciones que tenía arriba, que tenía como formas de palmera, rimonim, bayazeta, amudim. Instaló, armó las columnas, Uyenet Urim, Sabiva la Sebajá Ejad, Lejazot, Eta Kotarot, Ayel Roya Rimonim, Vejena Sala Koteret Ayenit. Hizo esta reja, esta rejilla decorativa y de adentro se veían como formitas de rimonim que estaban decorando. Bekotarot al Roya Amudim, Maase Yusham Baulam Arba Amot. Y arriba de esta corona, estaba la corona arriba que Maase Yushan. Era una flor, una yoyaná, una flor que el que lo veía parecía que esta flor estaba sosteniendo el techo del ulam. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar un dibujo para que se lo imaginen. En realidad no estaban sosteniendo nada, porque ya estaba construido el edificio. ¿Sí? Pero cuando la puso, por altura ponía así, después la corona, y arriba de la corona había como una flor así abierta que parecía que estaba sosteniendo el techo. Bekotarot al Shenea Amudim, Gam Mimal, Mileumata Beten, Asher Lever Sebaham, Bearimonim Mataim, Turim, Sabiva la Koteret Ayenit, ¿sí? Y esta corona que estaba arriba de las columnas sobresalía, era redonda, la corona esta era redonda, Mileumata Beten, que era una así redonda, sobresalía, y había 200 rimonim, ¿sí? Tallados todo alrededor de esta corona. Bayakem eta amudim la ulama ejal, puso estos amudim, los paró en la puerta del ulam, del ejal, y hasta ahora todos están mirando diciendo, ¿y qué me está dando tantos detalles? Es raro, ¿para qué? Pero ahora lo raro empezó después, ahora. Bayakem eta amuda yemaní, Baikra echemó yahin, Bayakem eta amuda semalí, Baikra echemó boaz. Sí, hasta ahora nos parecía raro que nos estaba dando tanto detalle. No solamente dio detalles, sino cuando los puso, les dio nombres. Dijo, el derecho se va a llamar Yahin y el izquierdo se va a llamar Boaz. Quizás los que estudian el Mishnayot, que lo conocen, hay un mefareya, las Mishnayot muy conocidas, Yahin o Boaz, ¿sí? El Fertizal, Yahin o Boaz, que está abajo de todas las Mishnayot, Pirush Yahin o Boaz. ¿De dónde, la próxima vez que lo estudian, lo escuchan, de dónde salió este nombre? Yahin o Boaz. Eran las dos columnas que imponentes, imagínense, para lo que era la construcción en esa época, dos columnas de bronce, de cobre, imponentes, que tenían 9 metros de alto, 6 metros de ancho, 9 metros más las coronas, ¿sí? Hablando casi de columnas de 12 metros más o menos. Más la flor, 12 metros de altura. Oh, muy bien. Era el tatarabuelo. Me encantó que dijiste que ese Ju tuvo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver por qué le puso estos nombres, ¿sí? ¿Por qué le puso estos nombres? Y para, ¿no? ¿Y quién es Boaz? Boaz tampoco no sé. No, sí, ya sabemos quién es, pero vamos a ver si se lo puso por Boaz. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con Boaz? ¿Sí? Esto tiene muchas explicaciones desde muchos puntos de vista, desde el lado del Musar. También arquitectónicamente, hay quien dice no, que era simplemente dos columnas hiperimponentes para darle importancia al edificio.
Para que ustedes se pongan, intentar imaginarse, entiendo que todos o la mayoría fueron alguna vez a Israel. Una de las cosas que más te muestran cuando vas a ir a Ticá es el cardo. El cardo es en el centro de ir a Ticá, que hay unas escaleras así que bajan para abajo y que hay unas columnas, ¿sí? Hay columnas gigantes que vienen y te muestran que era la calle principal, cardo del corazón, era el corazón de Jerusalén en la época de los romanos, ¿sí? Era la calle central y encontraron ahí las columnas originales que quedaron derrumbadas. Ahora Israel las volvió a parar, pero uno lo ve y las mirás y no podés creer. Con los eran columnas de piedra, pero el tamaño que tenían, y porque así era, imagínense, eso ya era en la época romana, estamos hablando 800 años después de lo que estamos estudiando nosotros. ¿Dónde era el Shuk? Claro, De esa época exactamente, ¿sí? Eso para que un poco se imaginen lo que es el tamaño. Yo no sé cuánto tienen de ancho las columnas de acá de Sucat David. ¿Cuánto tienen de ancho? Menos de 2. Menos de 2 seguro. Entre dos personas que se agarran pueden dar la vuelta, ¿no? Sí. ¿Sí? Y son altas también, no sé, tienen 10 metros de alto, debe tener, ¿no? Sí. Bueno, es algo 12, más de la nada así, era algo muy, muy imponente. Imagínense lo que era para la construcción de esa época. ¿Está bien? Estamos hablando aproximadamente más o menos año 1000 AC. ¿Sí? Pero lo que más nos llama a nosotros la atención es los nombres que le puso. Porque si le tuvo que poner nombres es porque representaban algo importante. Si no, es una cosa más. El Malbim dice, ustedes no lo tienen, pero él dice, Kwar bieru a Elohim kiane tres samje shot ayemini mashpia asmali mekabel. Behem leumat yesod umalhut. El Malbim dice, cuando dice a Elohim, se refiere a los jajamim que estudian Kabbalah. Él dice, esto ya lo explicaron al Pi Kabbalah, que el mundo está dividido en dos, dentro de las divisiones que hay Mashpia y Mekabel. En el mundo están los que son dadores y receptores, que también en los lenguajes de Kabbalah también llaman Zahar y Nekevá, el dador y el receptor, el masculino, femenino. Entonces él dice de que Shlomo Amelech, en la parte del Hatzer, el Bet HaMikdash estaba construido de una manera que uno venía desde lo más terrenal, iba elevándose hasta que llegaba a lo más espiritual, el Kodesh HaKodashim. En el Hatzer representaba la naturaleza absoluta, los animales, la yejita, el fuego, todo lo que representaba la naturaleza estaba en el Hatzer, en la Hazara. Cuando uno entraba al Kodesh, ya daba un paso más importante y entraba a la parte espiritual, estaba la Menorá y estaba el Ketoret, que representaba ya el nexo entre lo espiritual y lo material, y el Kodesh HaKodashim representaba el Ominamidá espiritual absoluto. Estos Amudim, Yajin, Uboaz, estaban representando el pase desde lo material hacia el primer nivel espiritual. Uno representaba la naturaleza y otro representaba la espiritualidad. Así explica el Malbim, y por eso él trae también que estaban referidos a dos de las Sefirot, Yesod y Malhut, y uno refería a Anagá Atibit, se refería a Boaz, era el nombre que refería a la fuerza de la naturaleza. Az es algo con fuerza. La demostración de la Boreolam que creó el mundo, y Boreolam, ¿dónde está la fuerza de Boreolam en el mundo? A través de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza muestran la fuerza de Boreolam que creó un mundo ordenado. Y esto está referido con Boaz. Sí dice, lo leo un poquito adentro, dice, Anagativ it, Hakebua Misheshet Yemei Bereshit, las leyes de la naturaleza desde los 6 días de la creación, Mayuhas Tamid Lidiad Semol, siempre está referido cuando hablamos la mano izquierda, Benikra Boaz. ¿Por qué Boaz? Ki Oz Hashem Kabua Bo Velo Ishtane Leolam, porque demuestra el Oz, el poder de Dios, que no se modifica. Beanagá Nisit, y cuando nos referimos a todos los cambios de la naturaleza, los milagros,
Sheyase Hashem lifi atzorech ulefi hanata tachtonim. Cuando Hashem hace milagros que pueden modificar la naturaleza, cuando los seres humanos se preparan y se elevan, ahí tienen la capacidad de lograr milagros para modificar la naturaleza. La preparación, ¿cómo se dice en hibrid? La ajaná. Y ajín viene de preparación. ¿Sí? Entonces dice, el Malbim dice, Yahin tamid lifi ratzona mejadesh, que fima sea tachtonim ubalea bejirá. La preparación del ser humano es la que, y la elevación del ser humano a través de que se prepara, es la que permite hacer nisim. Y del otro lado izquierdo, el Oz de Akadosh Baruj Hu está referido a través de la naturaleza. Esto es una explicación que trae el Malbim. Además de eso, dijimos entonces, uno refería al Nes. Nes es Yahin, Teba es Boaz. Además de eso, traen los Mefarshim que vino a enseñar también Shelomo Amelech en otro orden de explicación, que la persona tiene que leajín se da la derech. La persona tiene que, en este mundo, es un prosdor, es un pasillo en el cual nos tenemos que preparar para el Olam Haba. ¿Qué es prepararse? Leajín, yajín. La derecha, el yajín, demostraba que la persona en este mundo tiene que leajín se da la derech, tiene que prepararse en este mundo, no lo desperdicies porque es el momento de preparar. ¿Dónde lo preparás? ¿Cómo haces para prepararte en este mundo? Adonai Oz le amó y ten. ¿Qué es el Oz? Boaz, la Torá. ¿Sí? ¿Cómo uno se prepara en este mundo para lograr un buen Olam Haba? A través de la Torá. Eso es Yahin y Boaz. Yahin de preparar, Boaz de Oz, que se refiere a la Torá. También dicen que Yahin refiere mitzvot aseh y Boaz se refiere a mitzvot not aseh. Según todas estas explicaciones, Boaz no se refiere a la persona Boaz, sino a la palabra que viene de Oz, de fuerza, de fortaleza. Hay una explicación que dice que sí se refiere a Boaz, y Shelomo Amelech se lo puso en honor a Ruth, que el Midrash dice que Ruth estaba viva todavía. Cuando Shelomo construyó el Bet HaMikdash, Ruth todavía estaba viva, entonces en honor a Boaz le puso el nombre de la columna en honor a su tatarabuela, que estaba todavía viva, ¿sí? Entonces le puso el nombre Boaz. Obviamente también las medidas que habló, dijo que tenían 18 amot de altura, también tienen motivos. Yo un poquitito me escribí de algunos midrashim que traen que es el número 18. ¿Qué es 18? Hay, ese todos lo sabemos, ¿sí? Pero la Gemara también trae, aparte de 18, la midá son Shmoná ese, después Jajamí agregaron una más, pero la midá son 18 verajot, y la Gemara pregunta, Ane Shmoná ese, que Negedma, este número 18, ¿qué representa? Parte de la palabra Hay, que suma 18. En el Shema aparece 18 veces, si trae la Gemara, aparece 18 veces Askarot de Akadosh Baruj Hu. Entre Yud Ke Vav Ke y Elohim aparece 18 veces. En el Mizmor, Abul Adonai Bene Erim, Abul Adonai Kabod Baoz, aparece 18 veces el nombre de Akadosh Baruj Hu, y es el Mizmor que habla también de la potencia de Boreolam, ¿sí? El Oz de Boreolam, Abul Hashem Bene Erim, Abul Hashem Kabod Baoz, ¿sí? 18 veces aparece ahí el nombre de Akadosh Baruj Hu. Así la Gemara trae varias magalot que tienen el número 18, además del Hay, obviamente, ¿sí? Entonces los Mefarshim traen de que ya de ahí vemos la medida que tenía, y también el número 12, esto ya es Kabbalah pura. Yo cuando lo empecé a leer el Maral de Praga no entendí lo que se refería. Yo se los puedo explicar solamente desde el lado arquitectónico. En la Kabbalah hay un concepto que es el número 12, ¿sí? El número 12, no la 12, ¿sí? El número 12, ¿sí? El Malbim lo trae, dice, está el número 18, Shesham Yud Bet Zerufea Bayá, Beaharab Yud Bet Gebulea Laxon. ¿Sí? Cuando leí el Malbim no sé a qué se refería. Los 12 límites de la diagonal. Pensé que estaba hablando de arquitectura, los 12 límites de la Yud Bet Gebulea Laxon. ¿Sí?
Después el Maharal de Praga, vi que el Maharal y otros, yo no entendí cabalísticamente a qué se refiere, ¿sí? Pero está hablando de que el mundo en el que nosotros vivimos, los Mekubalim lo explican de que tiene 12 límites. Y para entenderlo, imaginémonos, estamos nosotros en esta habitación y hay un techo y un piso, que serían los límites del mundo, ¿sí? El techo del mundo, el techo y el piso, cada uno tiene 4 límites, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y el piso también, 5, 6, 7, 8. Y los vértices, estamos en 8, 9, 10, 11, 12. El 12 refiere los límites de este mundo, ¿sí? Entonces 18, que habla de Jai, y Shem Hashem, Yud Ke, Bau Ke, que aparece 12 veces, 18 veces en el Shema, 18 veces en la Midá, 18 veces en Mizmor, Abula Hashem en Elim, y el 12, que era la circunferencia que tenía las columnas, y ahora vamos a ver también dónde aparece el número 12, refería a la limitación. En cuadrado, la circunferencia. Dijiste que a nivel 12 cuadrado, 1, 2, 3. ¿Qué? Para que te imagines. No, para que Cuadrado, a nivel cuadrado. Las columnas eran redondas, Por eso. tenían 12 así. Cuidado, como ¿Eh? dijiste recién, No, por eso dijiste- dije esto es para te explica para por uno qué el 12. entender a qué se refería 12. cuando dice 12. Yud Bet Gebulea Lachzon, sí, pero obviamente que por eso le dije son conceptos de Kabbalah. Muy bien. Shelomo Amelech puso estas 2 columnas. Yo ahora les voy a mostrar, para que no quede tan en el aire. De vuelta, es imaginación esto, ¿sí? Después de que vimos los Pesukim, cómo uno se lo puede figurar. Sin esto es muy difícil imaginarse. Ahí está, los querí. De la corona. Más o menos sería algo así, ¿sí? Estos son los mahloket entre los mefarshim, de todo esto que nosotros leímos, cuál era la rejilla, cuál era los rimonim, ¿sí? Esto no importa, pero esto sería como se veían las columnas, que quizás así parece algo chiquitito, pero si lo miramos acá sí era lo que era la imagen. Estas eran los Yahin y Boaz, ¿sí? ¿Dónde está que Las parece? 2 columnas, Las ¿eh? flores que parece que sostienen. No, acá lo hicieron así, como afuera que no estaban. Pero por lo que dice acá, la Ulam, hay mefarshim que dicen que esto estaba adentro del Ulam, pero se veían, ¿sí? Se veían del lado exterior. Muy bien. Ahora vamos a pasar a algo Igual al lado del. más difícil todavía de del entender. árbol, no parecen tan altas, porque está. ¿Cuánto medía? 15. Sí, medía 60 amos de alto. Como que parecía, está bien. Era todo imponente. El cacho de edificio así, alto 12. Muy bien. Muy bien. Ahora les voy a mostrar una imagen. Se la muestro ahora y después lo leemos. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Eh? Un jacuzzi. Esto era, ¿qué es? Un jacuzzi. ¿Sí? El Bet HaMikdash era un jacuzzi. Yam Shel Shelomo. Yam Shel, no era un jacuzzi. ¿Esto era el Yam Sí, Shel Shelomo? Yam Shel Shelomo. Sí, el famoso Yam Shel Shelomo. ¿Qué decís? ¿No era qué? Ah, habíamos dicho que estaba en un lugar lindo. No. para refrescarse. No, eso era Yara, Lebanón. ¿Sí? Yara, Lebanón, que Shelomo Amelech se hizo en su palacio, tenía pileta de verano, pileta de invierno, así. Esto no. ¿Por qué se llama Yam Shel Shelomo? Vamos a ver lo que dice el Pasuk. Antes de avanzar con el Pasuk, solamente una aclaración con respecto a las palabras que utilizó, que las explica el Malbim. Cuando habló de las columnas estas, utilizó 3 palabras que aparentemente son como sinónimos sobre la construcción de las columnas. Pasuk Tetvat dice, Vayatzar et Shene Amudim. Después, en Pasuk Yotjet dice, Vayaz et Amudim. Y después, Jafa Aleph dice, Vayakem et Amudim. El Malvin dice, ¿cómo construyó? Todo esto era de cobre. Como al final después va a decir, ¿de dónde David Amelech Shelomo Amelech sacó el cobre? ¿Y de dónde lo construyó? No lo construyó en el mismo lugar del Bet HaMikdash. Lo hizo en una cantera. Hizo sobre la tierra, hizo moldes, talló la tierra, hizo moldes y tiraban el cobre fundido, líquido, lo tiraban adentro de los moldes para que tenga la forma de la columna. Entonces el Malvin dice, esto está en Meduyak, en las 3 palabras. Vayatzar et Shene Amudim era
él dio forma a los moldes en la tierra. No a la columna en sí, sino el molde. Eso es Vayatzar et Shenei Amudim. Después, Vayaz et Amudim es que él tiró el cobre y creó las columnas. Y la tercera, Vayakem et Amudim, es cuando las paró y las llevó al Bet HaMikdash. Hav Gimal, Vayaz et Hayam Mutzak. Eser Bahama Misefato al Sefato Agol Sabib Behamesh Bahama Komato Bekab Sheloshim Bahama Yasob Oto Sabib. Shelomo Amelech hizo un yam, acá yam no lo vamos a traducir mar, lo vamos a traducir fuente. Hizo una fuente de agua, también de cobre. ¿Cuánto medía esta fuente de agua? Para que sepan, de estos pesuguín que vamos a ver ahora, es a donde se aprende, la Gemara aprende toda la proporción de las medidas de una mikve. La mikve hoy en día, la proporción exacta de agua, la cantidad de agua exacta que se necesita, se aprende de acá. Pero acá en la Gemara que trae, yo recién le nombré el pi, pero la Gemara hace todo el análisis de pi de esto que vamos a leer ahora. Ahora yo voy a decírselos rápidamente para no marearlos. El pasuk dice, Vayaz et Hayam, él fabricó una fuente, también estaba formada de cobre, con un molde, Mutzak que lo hizo con un molde. Eser Bahama Misefato al Sefato, tenía 10 amot de borde a borde, es decir, Radio. de acá a acá, Circunferencia. la circunferencia, ¿sí? 10 amot. El diámetro, no, circunferencia es así, ¿sí? El diámetro. Agol era redondo. Behamesh Bahama Komato, 5 amot de altura. Bekab Sheloshim Bahama Yasob Oto Sabib. Y una circunferencia de 30 amot. Entonces acá ya vemos de vuelta que el Lodak, que tenía 10 de diámetro, 30 de circunferencia. Rashi, acá, no le gustó decir que el pasuk también no da. Hoy es que la Gemara de Lodak, pero acá no da en la cuenta. Entonces Rashi dice, miren el Rashi que dice, Kab Sheloshim Bahama, Zeu Sheambru, Kol Sheyesh Bekefo Sheloshat Tefahim, Yesh Bo Rohab Tefah. Todo lo que tiene circunferencia de 3 tiene diámetro de 1. ¿Está bien? 30 y 10 está bien. Sí, pero la Gemara dice Lodak. ¿Sí? La Gemara dice Lodak, no es exacto. Pues tiene 3,14, entonces la multiplicación no daba eso. Entonces dice Rashi, Hekefo Sheloshim, Rohbo Eser. La cuenta da bien. El Ekef 30, el Rohab es Eser. Pero según la cuenta real matemática no da. Rashi lo explica fácil, dice Mitohou Model. Estaba medido desde la parte interna. Si ustedes ven acá, el pasuk nos va a decir ahora después, tenía un espesor. ¿sí? De adentro para Entonces, siempre de adentro. internamente medía 30. ¿Está bien? Uno Entonces, más de- el cálculo ese de aproximadamente una sí, que tenía era justamente para que la diferencia sea exacta. Así lo explica Rashi. El Metsudá, El ancho, ¿no? ¿Del borde o...? el ancho era desde la parte interna. ¿sí? está Entonces, bien, está bien. el ancho era 10 completo y la circunferencia 3 metros. 5 amot más o menos, 2 metros y medio, sí, 3 metros más o menos de profundidad tenía No esto. mide una masa central. Todavía nadie me preguntó para qué se usaba, no es un jacuzzi. ¿Tevilá? ¿Eh? ¿No tevilá? ¿A Tevilá? Dijiste que era lo... ¿Tevilá en un Kelly? ¿Podés hacer Tevilá en un Kelly? No. Era Tevilá, pero ¿se puede hacer Tevilá en un Kelly? No puede ser Tevilá. Como Tevilá en un Kelly sirve, no. Si es Kelly es Main Shewim. ¿Sí? Si el agua de la Tevilá no puede estar en un Kelly. Si agua de lluvia la pusieron en un Kelly, deja de servir. Agua en una fuente de agua va a un Kelly, deja de servir. La Gemara, hay una subida entera en el Yerushalmi que hace esta pregunta: ¿cómo puede ser si servía para Tevilá si esto es un Kelly sostenido de cobre? Lo vamos a explicar, Besat Hashem. ¿Sí? Por abajo está unido. ¿Estaba unido por abajo? Vamos a ver. Ya pensé que no ve los dibujitos que hay acá abajo. Te pones a pensar, Vacas. Cavalli, Vamos a ver. La Tevilá hoy es un Kelly que está unido. No, Va corriendo y va. no es un Kelly. Está unido. No es un Kelly. Primero que todo, que no, la Tevilá no es una bañadera instalada. ¿sí? La Tevilá es de material, la construyen directamente, no es Kelly.
tiran directamente el cemento, todo, lo hacen sobre el piso directamente, forma. No es Keli, claramente no es Keli, ¿sí? Igualmente ahora vamos a ver, yo lo voy a decir afuera porque no vamos a estudiar ahora la Hot Mikvaot, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se considera un Keli? ¿Cómo se hace para que un Keli deje de ser Keli, etcétera? Ahora vamos a ver, que lo pregunta la Gemara. ¿Eso era para los Kelim del Betamikdash o para las personas? Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Quizás las medidas eran aproximadas, 30, 10. ¿no? Bueno, esto es el Lodak. Cuando dice Lodak es que es aproximadamente. Pero Rashi no quiso decir en el Pasuk Lodak. Por eso dijo de que uno estaba medio de borde a borde y en la circunferencia interna de los bordes daba correcto. ¿Sí? Esta fuente de agua, estaba también decorada. Pekaim, Mitajal de Sefató, Sabib, Sobimotó, Eser Bahamá, Makifim Etayam, Sabib, Sheneturima, Pekaim, Bitsukim, Bitsukató. ¿Sí? Eran los relieves que tenían, los Pekaim eran, ya dijimos varias veces, eran como círculos que tenían. Parecía como ¿Qué Yetzukim? y Etzukim es que estaban. No, justamente, no era tallado. Era con un molde. Sobre el molde le dieron toda la forma y tiraron el cobre y recibió automáticamente. Eso es Yatzuk. ¿Sí? ¿Dónde estaba apoyado esta fuente? Omed al-Shené Azar Bakar. Esta fuente de agua estaba sostenida sobre 12 figuras de vacas, hechas también todas de cobre. No de cobre, no se me confunde, de bronce. Que lo ven acá, ahora se lo voy a mostrar. Sheloshá ponim tzafona, Sheloshá ponim yama, Sheloshá ponim nekba, Sheloshá ponim mizraja. 3 vacas para cada punto cardinal, este, oeste, norte, sur. Beayam alehem. Y la fuente estaba encima de las vacas, milemala, behol ajorehem baita. Y la parte de atrás de las vacas, todas estaban enfrentadas para adentro, ¿sí? Como lo ven acá en el dibujo. La cara de la boca. No sé si lo ven ahí. De la vaca. ¿Sí? Así todo alrededor. ¿Sí? Toda esta fuente de agua estaba apoyada en el lomo de las 12 vacas. ¿Está bien? Vacas, no es. ¿Tanta fuerza tenía el cobre para sostenerte esos litros de agua? Por eso es. ¿Cuántos litros de agua eran? Ahora voy a decir. Sí, ahora voy a decir. Ahora voy a decir. Obvio tefaj. El espesor del cobre era de un tefaj. Sefató que más sefat kospera yoyan. El borde de la fuente era como una copa, ¿sí? Para afuera. ¿Y cuánto contenía? Alpain bat y agil. Contenía 2000 bat. ¿Sí? Yo me anoté acá los números porque si no me iba a marear. ¿Cuánto es 2000 bat? Yo primero lo voy a decir en las medidas de la Gemara, ¿sí? Y después vamos a pasarlo a litros. Pero más que todo vamos a ver en las medidas de la Gemara que de acá sale mikve. La Gemara dice Alpain bat son 6000 CA. Igual lo podemos, si quieren lo leemos adentro de Rashi. ¿Sí? Esto que yo voy a decir, yo lo puse en números sobre lo que dice Rashi. Dice Alpain bat, Yeyet alafim CA. 6000 CA. Sheabat, Shelosh Sein. Un bat son 3 CA. Shenemar, Haifa, Beabat, Tojen, Ejad, Laem. Nimtzeu significa que cuánto agua había adentro de esta fuente. Hamishim, Umea, Mikve, Tahara. Había la cantidad de agua equivalente a 150 mikvaot de agua. Cada mikve son 40 CA. 150 por 40 es 6000. ¿Sí? Una mikve de agua tiene, alágicamente, como mínimo, 330 litros de agua, como mínimo, según Rav Haim Naeh, 330 litros de agua. No se hace con esta. Hoy en día las mikvaot las hacen con 1000 litros, como mínimo, para cubrir toda la shitot. La shitá más permisiva, vamos a decir, son 330 litros. El Hasonish dice que son casi 600 litros. ¿Está bien? Hoy en día las mikvaot tienen como mínimo 1000 litros. Una bañadera más o menos tiene 400 litros. ¿Sí? 350, 400 litros. Para que tengamos más o menos la noción de lo que estamos hablando. Sigue diciendo Rashi. Ahora hay un problema acá. Hay un problema. 400 litros en la bañadera, no. Me parece, ¿no? ¿No? ¿Cuánto entra? No sé, eso no me lo anoté igual. ¿Sí?
Muy bien, puede ser que menos, no importa. La mañana no importa. Ahora, ¿Cuánto es un balde? 5 litros. no importa, es algo que lo dije para que tengan noción, no importa. ¿Sí? Ahora acá hay un problema. La Guemará empezó a hacer el cálculo de volumen de agua con el tamaño del Yamshel Shelomó y no le daba. Si ¿cómo me das 150 mikvahot? ¿Sí? No es tan difícil hacer el cálculo del volumen que entra en la circunferencia esta. La Guemará dice no entraba. Entonces dice la Guemará, dijo no, acá hay algo que nos falta. El Pasuk dijo que eran 5 amot de alto, pero no eran los 5 amot todos circulares. Había 3 amot de abajo cuadrados, y sobre esos 3 amot cuadrados se hacía curvo y eran 2 amot circulares. ¿Sí? Entonces, sobre esta imagen que yo les muestro, esta parte de abajo también era parte del agua. Como los ¿sí? bordes de la, tipo unos bordes que albergan agua. Claro, mira, todo, no es que esta es la fuente de agua y esto es una base, no. Todo esto contenía agua. Es una pileta cuadrada que arriba. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, con esto la cuenta da exacta. ¿Sí? La cuenta da exacta, la voy a decir, la R de Rashi. Yo me puse acá los números. ¿Sí? Af que tajaloka kol lefi midash shiaruja jamim, ama al ama berrum shalosh amot de mikve. Una ama por 3 de alto es lo que me dio una mikve. Timtzae naken, shalosh amot merubaot, mea mikvaot. Quiere decir que la parte de abajo, que era un rectángulo de 10 por 3 de alto, ¿sí? 10 por 10 por 3 de alto, la parte de abajo son 100 mikvaot. ¿Sí? Veshetai magulot, hamishim mikvaot. La parte superior eran 50 mikvaot. Sheamerubá yoter la igul revit. Porque todo cuadrado, si yo le pongo un círculo dentro del cuadrado, ¿cuánto más chico es el círculo del cuadrado? Un cuarto. ¿Sí? Los que estudiaron Sukkah, está al principio de los primeros dapim de la Masejet Sukkah, cuando la Gemara dice, la Sukkah tiene que tener como mínimo, ¿cuántas paredes? 2 y un poquito, ¿sí? Esas son las paredes que 2 y tefaj, ¿sí? Sherishita filu tefaj. Pero eso es lo mínimo que puede tener una suká para que se consideren las 3 paredes, ¿sí? Pero el tamaño mínimo que tiene que tener la suká, que va de 7 tefajim a 4 amot, ¿sí? De fila shitot, ¿sí? Roshov, Rubo, Shulchanó. La Gemara dice que si uno hace una suká redonda, ¿sí? Con una azúcar redonda y no tiene las paredes, 4 paredes. ¿Cómo sé que tiene las paredes? Entonces la Gemara dice cuánto es el tamaño mínimo que tiene que tener el círculo del azúcar para que yo pueda adentro imaginariamente trazar el tamaño de las paredes. Y ahí la Gemara trae, también es un cálculo matemático, es un majloque muy grande, Rayito Safot. ¿Sí? Sí, depende del tamaño. ¿Sí? Tiene que ser la azúcar redonda más grande que el mínimo de una cuadrada, porque tiene que contener a la cuadrada. La circunferencia en la entrada de las paredes. Entonces lo que tiene que tener, la Gemara termina diciendo que el círculo es un cuarto más chico que el cuadrado que lo contiene el círculo. ¿Está bien? Entonces, si va así, vamos a decir, el cuadrado era de 10 por 10 y acá tenía un diámetro de 10, ¿está bien? Quiere decir que este cuadrado era el mismo tamaño, el lado del cuadrado el mismo tamaño que la fuente, ¿sí? Si la fuente tenía 10, era 30 de circunferencia, es un cuarto más chico la cantidad que entraba en la fuente que lo que entra en el redondo, que lo que entraba en el cuadrado. En total da exactamente, yo mismo como me terminé mareando, dudaba cosas, hice con los números, quédense tranquilos que yo hice la suma, ¿sí? Es el cuadrado y la circunferencia tienen que ser afuera. Exactamente, es un cuarto más. Al revés que eso. Exactamente. ¿Sí? Está en la Gemara. Muy bien. ¿Qué son cientos? Muy bien. ¿Quién usaba esto? Esto se usaba para los Kohanim. ¿Sí? Acá hacían tevilá los Kohanim. A simple vista, la tevilá de los Kohanim no era una tevilá de Tahará. ¿Por qué? Porque para poder llegar... Hola, Eduardo, escucha. ¿Para qué se usaba entonces este Yam Shel Shelomo? No para jacuzzi, para tevilá. Pero hay un problema. ¿Para qué se hace la tevilá? Cuando uno está tamé.
el Yam Shel Shelomó está ubicado adentro de la Hazará. No podían llegar ahí Temeim. ¿Cómo van a llegar Temeim hasta ahí adentro? Si no se puede entrar al Betamigdash también. La mikve tenía que ser afuera. Aparte es ¿Sí? Kelly, ¿no? ¿Eh? Y aparte es Kelly. No, eso lo usaba. A eso no contestamos. ¿Cómo puede ser Kelly? Ahora le voy a decir. No era para sacarte ¿Sí? ahí. ¿Eh? No era para sacar No puede ser para sacar la tumá. Porque Se queda Tevilá para estar más puro. Más puro, no hay- era Tevilá de Ajaná. Tevilá de Ajaná. Separación. Todos nosotros, todos los días a la mañana, nosotros hacemos Netilat Yadayim. Uno de los motivos que hacemos Netilat Yadayim, hay varios motivos. Uno de los motivos que traen los Rishonim, Netilat Yadayim, como los Kohanim. Los Kohanim cuando entraban a trabajar al Bet HaMikdash, aparte de la Tahará, hacían Netilat Yadayim Berraglaim para mostrar a Jon, prepararse para la boda de... Hola, ¿qué pasa? Estoy hablando. No le estoy explicando a él. ¿Qué? Explícanos a todos. No, le estaba diciendo que los cuadernos se tenían que lavar los pies y las manos. Exactamente, te lo estoy explicando yo. Entra también, me dice, no entra también. ¿Cómo no podías entrar también dentro del Bet HaMikdash? El Radak, no, esta pregunta es porque el Radak en Divrei Yamim dice que era para Tumá, para sacar Tumá. Y ahí todos los mefarshim le preguntan si no puede ser para Tumá, no podían llegar los Kohanim Temeim ahí. Entonces la respuesta es que era una Tevilá para Kedushá, no para Tumá. No para sacar la Tumá a Tahará, sino para Leit Kadesh, para... Santificarse. sí, pero no quiero usar la palabra santificarse, es consagrarse, ¿sí? Para consagrarse, antes de empezar la abodá del día de los Korbanot, los Kohanim hacían Tevilá y hacían Kiddush Yadayim Berraglaim. Acá nosotros hablamos de que entonces hay 10 de largo, 30 de circunferencia y entraban adentro 150, en la cantidad de agua como 150 mikvaot. Los mefarshim dicen que 10 representaban los aseret diberot de la Torá. Los 12 toros o las 12 vacas que estaban abajo representaban a los mazalot y a las fuerzas espirituales que creó Hashem, y que está demostrando Shelomo HaMelech que todos los mazalot, todas las fuerzas espirituales y astronómicas y astrológicas que existen, pero todas están subyugadas y al servicio de la Torá. Por eso conocemos el famoso Maaseh de Rabbi Pinhas Ben Yair, que pudo abrir un río para poder cruzar, y todos los mefarshim dicen, ¿cómo Rabbi Pinhas Ben Yair hizo así, abre ese sésamo y abrió el río, y Moshe Rabbeinu tuvo que hacer tanta tefilá y se juyó, y hasta que no llegó a Nachshon hasta acá, no se abrió? ¿Por qué a Moshe Rabbeinu le costó tanto a Rabbi Pinhas Ben Yair? No, porque Rabbi Pinhas Ben Yair estaba después de Matan Torah. Después de Matan Torah, toda la fuerza de la naturaleza y espirituales están subyugadas a la fuerza de la Torah. Entonces, por eso Shelomo HaMelech puso las 12 vacas abajo que representaban a los Mazalot, a los 12 signos del zodíaco, que todos están subyugados para el servicio de la Torah. 30 son los 30 días del mes también, que también, 30 era la circunferencia, ¿sí? Que también representan los días de la naturaleza, y que todo está para sostener a la Torá. 150, tenemos los 150 perakim de Teilim. David Amelech le hizo tefilá a Boreolam cuando terminó de escribir el Teilim. Boreolam, considera la kedushá de todos los Teilim que yo escribí como los korbanot de Am Israel, ¿sí? Y hace que el que lea Teilim, David dijo, que sea como que está estudiando Masejet Taharot, que está estudiando Gemarot de Tahará. Y el Jitá dice de que la segulá que tiene también el Teilim es que el que estudia, lee Teilim, Nithar, se purifica como si fuera que fue a la mikve. Entonces, por eso también está representado en los 150 mikvaot que hizo Shelomo HaMelech adentro del Yad Shel Shelomo, que negue los 150 perakim del Teilim. Quiero terminar de los remazim del 150 para que no nos quede algo en el aire. El Mabul, el agua hasta que empezó a bajar, pasaron 150 días hasta que el agua del Mabul empezó a bajar. Entonces también el agua del Yam Shel Shelomo venía también a acaparar por los 150 días que duró el agua del diluvio, y también servía para acaparar. El Midrash dice que Paró, cuando esclavizó a Israel, hacía shejitá 150 chicos a la mañana y 150 chicos a la noche. Y sobre eso dice la Arizal, Altistakel ba Cancan, el Abemá Yeshbo. ¿Qué es Cancan? Can
La traducción es: no mires el envase, mira el contenido. ¿Sí? Can es el envase, la botella. Can, ¿qué es can? Kof Nun 150. Dice la Rizal: Al tistakel bakan tan el ave yeshbo. No prestes atención, o sea, no te quedes enganchado con los 150 de la mañana y 150 de la noche. El ave yeshbo. Que estos chicos, en realidad, fueron los que. Gracias, sí, es difícil decir la palabra gracias, pero por el sacrificio, estos sacrificios fue que Am Israel terminó saliendo antes de los 400 años que estaban decretados, que Borolán vio que Paró estaba haciendo en menos cantidad de tiempo, se cobró más víctimas y más sufrimiento a Am Israel. También las 150 mikvaot que estaban contenidas en el Yam Shel Shelomó, también venían también como parte de la capará de estos 150 chicos por día, por mañana y por noche que mató Paró. Y por último, la pregunta, antes de la pregunta de Jacob, ¿cómo servía como mikve? Si es que era una mikve, ¿cómo servía como mikve para purificar si era Keli? Entonces, primero que todo podemos contestar fácil de que no era mikve de Tahara, era mikve de Kedushá. Así como Netilat Yadayim no hace falta agua de Tahara, lo mismo podía llegar a servir. Pero el Yerushalmi dice no, a filo de que no era necesario para Tahara, era para Kedushá, el agua, si no que se pegue en una ducha en la casa, ¿qué sentido meterse ahí adentro? Entonces el Yerushalmi dice que Shelomo Amelech construyó todo un sistema por abajo del Bet HaMikdash de agua que corría, se hizo como catacumbas, todo por abajo, un sistema de agua que venía, ¿sí? Y las patas de las vacas, estas que estaban abajo, eran huecas, eran como caños, ¿sí? Eran huecas, y Shelomo Amelech logró que el agua que venía por abajo y que subía hasta la zona del Bet HaMikdash también suba hasta la fuente. ¿Cómo hizo Shelomo Amelech para que suba? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Una explicación simple, que con la fuerza de gravedad, ¿sí? Sí, con la fuerza de gravedad, aunque nosotros sabemos muy poco, sabemos muy poco, pero para que estuvieron en Masada, en Israel, enfrente del Mar Muerto en Masada. En Masada, arriba de la montaña, había fuentes de agua, piletones de agua de miles de litros de agua. ¿Cómo hicieron para llevar el agua a la montaña, arriba de la montaña? El agua esa viene casi de 15 kilómetros de distancia, hay una fuente natural de agua. El rey Herodes hizo desde esa fuente natural hasta Masada, hizo una canaleta de agua subterránea que tiene una inclinación mínima para que el agua vaya bajando y no pierda fuerza, y desde donde va bajando sin perder fuerza, por la gravedad tiene la fuerza para bajar y sube la montaña. Esto se llama, no sé cómo traducirlo al español, Hok Kelim Shelubim. Dice que se tiene que, el nivel, no sé, alguien lo puede después traducir, que se tiene que traducir. Sí, exactamente. Pero también trae el Rab Meir Eliyahu, ¿sí? Trae de que hay otro sistema que no posee el de mikve, lo trae el Shulchan Aruch en Alajot Mikvaot, en nombre del Rashba, que hoy en día se utiliza en el campo, en muchos lugares. Esto se llama tornillo de Arquímedes, ¿sí? Arquímedes inventó, Shelomo Amelech vivió 600 años antes que Arquímedes, inventó un tornillo sin fin, ¿sí? El tornillo sin fin tiene toda la parte, como nosotros conocemos un tornillo, pero gira sobre sí mismo y no se atornilla en ningún lugar. Al girar, lo que está abajo entra en el espiral del tornillo, y cuando vos seguís girando el tornillo, eso que está ahí va subiendo, todo el espiral va subiendo para arriba, ¿sí? Eso se usa en el campo para trasladar granos de trigo, etcétera, que son cosas muy pesadas. Son máquinas así que parecen como taladros, pero no son para agujerear. Son justamente cintas transportadoras en forma espiral que utilizan mucho menos energía, va girando. Hoy en día se usa también eso, ¿sí? Sí, entonces una picadora de usar mismo, puede ser parecido, claro, va exactamente, y va sacando. sacando, Ahí está, exactamente. Así hay una explicación de que en las patas de estas vacas estaban estos tornillos infinitos que iban girando y nunca llegan a ser el Keli,
Entonces esto llegaba hasta arriba, porque para hacer Keli tiene que ser Keli Kibul, algo que contiene. Esto no contiene porque cuando paraba caía todo, ¿sí? Estaba en constante contacto con el Mainheim, el agua de los manantiales de abajo estaba en algo tenía, no nos sorprende de Jeromoa, mira. Lo conectaba, subía al agua y por otro lado estaba conectado, hacía, subía y entraba y salía, estaba así, La de los veteranos subían, la de otro lado bajaban. Había falta en pleno auge del Betamigdash traer de allá de los masalados que traen ayudas a Israel. Sí. Estaban en un nivel espiritual altísimo. Pero justamente ellos mostraban que toda la fuerza de la naturaleza estaba subyugada. Y además, más profundo, sabemos que el toro, que fue lo que Am Israel, Hatú en Egeta Egel, es porque era la imagen de uno de los animales de la Merkabá. Si Am Israel lo habían visto eso. Entonces también esa figura necesitaba Shelomo Amelech demostrarle a Am Israel que eso existe, pero que está subyugado a Kadosh Baruj Hu. לפי כך כאילו היה כל המצוות שנאמר, אדוני חפץ ציפור יגיד תורה וידין.